Vamos a hacer contacto con el jefe de fracción del partido Frente Amplio, don Antonio Ortega, por este nuevo año que inicia y además que ayer los diputados arrancaron nuevamente sus sesiones, arrancaron el trabajo legislativo. ¿Cuáles son los proyectos que son prioridad para el Frente Amplio en este 2025? ¿Cuáles de ellos están contemplados en las sesiones extraordinarias? Don Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, feliz año a Igualmente todo el para usted. equipo del Grupo Extra y a todas las personas que escuchan desde buena mañana. Igualmente para En usted. primer, pura vida. Gracias, En don. primer lugar, decirles que originalmente no se había convocado ninguna iniciativa del Frente Amplio, bueno, una sola que tenía que ver con un tema comunal Ujú, de Heredia. Posteriormente, nosotros enviamos un oficio al señor presidente de la República y a la señora ministra de la Presidencia solicitándole la convocatoria de temas relacionados con la lucha anticorrupción y con temas de seguridad, también en temas relacionados en la lucha contra la violencia de género. Posterior a esa reunión y después de diálogos y negociaciones, se nos convocó tres proyectos más: el pago electrónico para el tema de autobuses de transporte público, ujú, el tema de cobros por mora y el de financiamiento de partidos políticos que salió de la comisión de electorales. Siendo así, obviamente estos proyectos van a ser prioritarios para la fracción de Frente Amplio, junto a la negociación de las otras iniciativas que no son nuestras, pero ujú. que no tenemos ningún deparo, nunca lo hemos tenido, en apoyar iniciativas ajenas siempre y cuando consideremos que van a aportarle en las Ujú, diferentes facetas de la vida nacional, en las comunidades, para gremios a nivel nacional, en las finanzas públicas, en la seguridad. Y en ese sentido, también vamos a estar tratando de mejorar aquellas iniciativas que consideramos no aportan o son peligrosas para la ciudadanía. ujú. Sin embargo, estos proyectos que menciona estarían para después del 31 de enero, específicamente ya para febrero en las sesiones ordinarias de la Asamblea, ¿cierto? No, esos proyectos están convocados en extraordinarias. Es lo que expliqué al principio de Ujú. que el gobierno nos convocó estas tres Estas tres iniciativas. iniciativas sí están convocadas, ok. Em, el gobierno va a insistir con el proyecto de jornadas extraordinarias y el Frente Amplio ha sido férreo opositor a estas jornadas. ¿Cómo va a cómo va el panorama para este proyecto con el que va a insistir el gobierno de la República? Bueno, quizás yo matizaría un poco lo de previo opositor a estas jornadas. Nosotros estamos de acuerdo con las jornadas 4 y 3, Ujú, siempre y cuando se reduzcan las horas laborales de las personas, no que se pase a trabajar más horas pagando menos dinero, como hemos demostrado y como lamentablemente la nueva iniciativa que presenta la diputada Daniela Rojas, pero que obviamente es una iniciativa con la venia del gobierno, mantiene este grave retroceso. ¿Y qué es ese grave retroceso? Que si una persona actualmente trabaja 12 horas, porque actualmente se puede pagar, trabajar 12 horas, eso sí, se le tienen que pagar las horas extras, como establece el Código de Trabajo. Una persona que actualmente trabaja 12 horas con la legislación actual vigente, si se aprueba esta ley, seguiría trabajando esas 12 horas, pero estaría recibiendo menos dinero. Es decir, en el total de ingresos hay una reducción, por lo cual nos parece que obviamente es un retroceso a los derechos laborales, además de que lamentablemente no nos han podido señalar un solo ejemplo o un solo caso donde trabajar 12 horas aumente la productividad. Por el contrario, nos basamos en diferentes estudios nacionales de instituciones, academia, donde se señala lo que significa el sobrecargo de horas laborales y cómo esto afecta no solo la producción,
la capacidad y Ujú, la calidad del trabajo, sino, y más importante que todo lo anterior, la salud de las personas. ujú, Entonces, en ese sentido, nos parece lamentable que este gobierno, que se presentó como un gobierno del cambio, lo que ha estado fomentando con mayor ímpetu son las iniciativas añejas y las iniciativas recicladas del bipartidismo y del PAC. ujú, Todas las iniciativas que este gobierno está proponiendo como trapito de dominguear son iniciativas similares o idénticas a las que propusieron presidentes, expresidentes de la República de otros gobiernos que no solo no avanzaron, en el caso que hayan avanzado, le hicieron un gran daño al erario público. Por ujú, ejemplo, cuando el presidente Figueres Olsen cierra el Banco Anglo, o cuando el presidente Luis Guillermo Solís cierra el Banco Crédito Agrícola de Cartago y por el cual tiene que rendir cuentas ante la justicia. Pues bueno, este gobierno, que se suponía que venía a innovar la política, nos trae como gran gracia la venta del BCR. ujú. Y pues las jornadas 4.3 también es un reciclado de los años 90, que inclusive muchos países que en los años 90 asumieron estas jornadas, en los últimos años o en las últimas décadas han tenido que retroceder porque se dieron cuenta de que en aquel momento, en los años 90, cuando se vendía como la pomada canaria, las acogieron, pero años después se dieron cuenta que no, y por el contrario son países que están tratando más bien de reducir la jornada laboral, como Ujú. Chile, como Colombia, como España. ¿Qué dicen sus demás colegas diputados sobre este proyecto y lo que usted señala? Porque el gobierno no parece haberle modificado gran cosa, según lo que usted me está comentando, de que las horas se mantendrían, pero la paga sería menor. ¿Qué dicen sus demás colegas sobre este proyecto y la posibilidad de que avance en estas extraordinarias? Se refiere a Al, colegas de otras fracciones. sí, correcto. Bueno, yo creo que la mayoría de fracciones legislativas en estos temas, entiéndase venta del BCR, entiéndase crucitas, entiéndase armonización del mercado eléctrico, entiéndase jornadas 4.3 y otros temas, han sido una especie de fracciones satélites de gobierno. Y a mí me da mucha pena porque por lo menos al electorado la mayoría de fracciones les propusieron un cambio en las elecciones de 2022 y lo que se está proponiendo es el reciclado del reciclado del reciclado. Ujú. Y don Antonio, y con los proyectos que sí les convocaron a la fracción del Frente Amplio, ¿ve posibilidad de que finalmente se aprueben y demás? ¿Hay un interés del gobierno? ¿Cómo está el interés con los demás diputados? Bueno, para serles sincero, y así lo hemos hecho en diferentes espacios, las diferentes jefaturas de fracción que hemos tenido en el Frente Amplio, nosotros hacemos esfuerzos, vamos a ver, sobrehumanos para tratar de coincidir agendas con las otras fracciones y con el propio gobierno. Ujú, En ese sentido, nosotros hicimos un esfuerzo para presentar iniciativas que considerábamos que el gobierno podía apoyarnos o que podíamos coincidir, porque hemos coincidido con el gobierno, inclusive han habido votaciones en donde solo quedamos nosotros y gobierno votando en una o en otra dirección. Quizás esas no son las más mediáticas ni las más recurrentes, pero también eso sucede. Entonces, obviamente, de nuestra parte, sin querer caer en provocaciones y sabiendo que en este periodo es el Ejecutivo el que tiene el sartén por el mango, nosotros le propusimos iniciativas que consideramos o que sabíamos o que conocíamos que cuentan con el apoyo, la simpatía de parte del gobierno. Con respecto a las otras fracciones, vamos a ver cómo avanza, pero todas estas iniciativas, digamos, tuvieron un trámite favorable en las respectivas comisiones y de parte nuestra estaríamos obviamente incentivando. Obviamente el reglamento parlamentario da la posibilidad a los diputados de mocionar para que los proyectos se regresen a comisión o para que se revisen en el propio plenario o para que se hagan consultas. Eso es parte de la dinámica parlamentaria y obviamente nuestros proyectos están sujetos a, digamos, el apoyo o las dudas de las demás
fracciones. Don Antonio, no quiero dejar pasar la oportunidad para tener un criterio de su parte. Ayer estaba en conversación acá en el programa Asiento Extra de Extra Radio a las 2 de la tarde, la diputada Pilar Cisneros y el secretario general del Partido Liberación Nacional, y surgió un tema, la posible renuncia del presidente Rodrigo Chávez a la presidencia para postularse como diputado en las elecciones del 2026. Dice doña Pilar que ella no lo descarta. ¿Con qué ojos ve usted esa posibilidad? Bueno, los ojos, vamos a ver, es de una irresponsabilidad absoluta, tan solo plantearlo. Creo que se evidencian en que, bueno, hay que decirlo, este gobierno no ha parado de estar en campaña electoral y seguramente por eso el presidente tiene una fijación de que cada vez que puede habla de las elecciones 2026. Yo hice un llamamiento al Tribunal Supremo de Elecciones y en algún momento ellos van a actuar de oficio, porque yo creo que ya el presidente ha sido recurrente en lo que entenderíamos como violación al código electoral con respecto al rol que él tiene que jugar y de no, digamos, cometer beligerancia política. Ujú. Por otro lado, creo que el presidente, entre otras cosas, si está valorando esto, lo hace, entre otras cosas, para que no se haga una evaluación de su gobierno. Es decir, si él huye de casa presidencial para meterse en una campaña hacia la Asamblea Legislativa, está evadiendo el análisis sobre los resultados de su gobierno porque sabe que el foco de atención se va a trasladar al a otro lado. Eso es una irresponsabilidad mayor. También consideramos que el gobierno o el presidente tiene interés o está viendo cómo puede extender más su fuero fuero político de protección ante las incontables denuncias que hay en la fiscalía, investigaciones que hay sobre él. En todo caso, independientemente que el presidente lo haga o no, es evidente que este gobierno y doña Pilar Cisneros han sido muy eficientes en el manejo de la publicidad. Por algo seguro, doña Pilar Cisneros y su esposo tenían una empresa de publicidad. Creo que son muy buenos haciendo publicidad, no son buenos dando resultados, no son buenos generando bienestar colectivo, pero sí son muy buenos, digamos, generando show, generando performance, generando coreografías, haciendo contorsionismo político y ético. Y lo lamentable de esto, al final va a ser, digamos, el resultado para la democracia y para la ciudadanía. Creo que a Costa Rica no le hace bien Ujú. tener a un presidente brincando o intentando brincar de un lado a otro, no le hace bien que se quiera acoger el relato por encima de los datos o se quiera agarrar la fake news, la posverdad, Ujú. eh, como manera de gobernar. Entonces, sin duda alguna, Perfecto. sería muy triste que esto suceda para efectos de la democracia, pero creo que nadie nos sorprendería. Lo que sí habría que decir es que los diferentes actores políticos, incluidos los medios de comunicación, y esto lo digo con el mayor de los respetos, no deberíamos morder el anzuelo y de que se traslade el debate público, que se traslade el interés de analizar, refutar y revisar los resultados de este gobierno, porque creo que eso es deber de todos los costarricenses. Al mismo tiempo, creo que el Ministerio Público tampoco debe caer en estas distracciones y Perfecto. seguir haciendo su trabajo Gracias, don Antonio. de investigación. Don Antonio, le agradecemos su tiempo y por la entrevista. Que tenga muy bonito día. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días al diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega. Vamos con más noticias.